Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Nunca subestimes a tu enemigo. Cuando la Tierra hizo su primer contacto, acababa de salir de una guerra masiva y devastadora. Era un mundo rico, pero la civilización humana realmente no había cuidado bien de su planeta. Muchos en la comunidad interestelar local los compadecían por ello, y algunos incluso ofrecieron ayudarlos. Los humanos odiaban ser vistos de esta manera, como débiles y además un poco tontos. ¿Pero realmente podía negarlo? En poco más de 100 años habían librado 3 guerras horribles y aún así no había señales de que fueran a llevarse bien alguna vez. Pero había una cosa de la que los humanos podían estar orgullosos: su cultura. La música, el cine, los juegos, la comida humana y demás se expandieron por las estrellas como nada más lo había hecho. Apenas 40 años después del primer contacto, podías viajar 50 años luz y la gente sabría qué es la pizza. Todo esto volvió a la Tierra realmente popular, y fue mejorando el mundo poco a poco. 50 años después del primer contacto, la Tierra seguía siendo un desastre en muchos aspectos, pero era el orgulloso centro de una civilización interestelar en crecimiento. Por una vez, el futuro parecía brillante. Sin embargo, la nueva importancia de la Tierra también atrajo atención no deseada, especialmente del cercano imperio Lothal. Los lotzianos comenzaron a ver a la Tierra como un peligro. Aunque los medios humanos eran ilegales en el imperio, aún así se filtraban. También lo hacían algunos valores humanos, que daban ideas de secesión a ciertos mundos. Incluso en los mundos centrales, las ideas humanas, consideradas incompatibles con la doctrina imperial, dieron origen a pensamientos rebeldes. Anteriormente, el imperio Lothal había considerado la Tierra como un simple planeta de mierda lleno de salvajes. Un montón de tribus sin importancia, ni siquiera dignas de ser conquistadas. Pero las cosas habían cambiado, y pronto la máquina de guerra de Ladan, la capital del imperio, comenzó a trazar planes de conquista. Todo empezó de forma pequeña. Algunas provocaciones cerca del sistema solar y unas cuantas amenazas. Los humanos aún no se sentían intimidados en lo más mínimo, algo que preocupó al resto de la comunidad interestelar. Si el imperio Lothal quería conquistar a alguien, lo hacía, y normalmente ganaba. Sin embargo, los humanos preferían pelear entre ellos por unos cuantos asteroides. Circulaba un chiste que decía que a las naciones humanas no les importaba ser destruidas, siempre y cuando el país vecino también lo fuera. Y entonces ocurrió. El imperio Lothal declaró la guerra a una pequeña nación humana llamada Nigeria. Esto sería fácil. Nigeria apenas tenía una flota espacial y pequeñas colonias. Sería una invasión rápida que mostraría a los humanos quién mandaba. La pequeña flota nigeriana fue destruida en tan solo 2 batallas en la órbita de Saturno. Luego los lotzianos se dirigieron a la Tierra. Algunas naciones aliadas de Nigeria se unieron a la guerra. Sin embargo, ninguna de ellas tendría oportunidad. Alrededor del Sol, la flota atacante fue emboscada por naves aliadas. Dieron una buena pelea, pero aún así los lotzianos avanzaron, hasta que finalmente llegaron a la Tierra. Las naciones defensoras presentaron una última resistencia. Apenas unas 50 naves. Incluso para los estándares humanos, eso era patético. El almirante lotziano abrió comunicaciones. Saludos, humanos. Debo decir que disfruté bastante su pequeño intento de defensa. De hecho, admiro un poco su valentía. Nunca tuvieron oportunidad, y aún así, incluso en su hora más oscura, lo dan todo. Pero creo que todos sabemos cómo terminará esto. Ríndanse ahora y pensaremos en mostrarles misericordia. El comandante rió un poco, hasta que recibió una respuesta,
Era el almirante de la flota de Ghana. Si creen que pueden invadirnos, entonces háganlo. Pero no nos rendiremos. Incluso si perdemos, se lo haremos lo más doloroso posible. Bien, entonces. Que así sea. ¡Ataquen! Y así comenzó la batalla. Los humanos lo hicieron mejor de lo que los lotzianos esperaban. 2 naves angoleñas lograron destruir 22 naves lotzianas, engañándolas para que se dispararan entre sí. Pero sin importar lo que hicieran, los humanos simplemente no podían ganar. No tenían suficientes defensas. Los lotzianos bombardearon desde órbita a los países defensores. En tierra, los humanos tuvieron la superioridad por un tiempo, pero incluso eso cambió cuando soldados y drones lotzianos desembarcaron en el sur de Nigeria, tomando ciudad tras ciudad. Y aún así, Nigeria y sus aliados no se rindieron. 2 días después iniciada la batalla, un soldado apostado en el radar de una nave lotziana notificó al almirante. Señor, alrededor de 1000 naves se están dirigiendo hacia la Tierra. ¿Qué? ¿De quién son esas naves? No lo sabemos, señor, pero nos están disparando. Comuníquense con ellos. Aquí el almirante Allen de la Armada Inglesa. Nos sorprende que estén dispuestos a hablar después de su ataque no provocado. ¿Qué significa esto? No los atacamos a ustedes ni a ninguno de sus aliados. Las naciones que atacaron no tienen precisamente la mejor historia con nosotros, pero nos pidieron ayuda en un momento de necesidad, y no nos quedaremos de brazos cruzados mientras son asesinados sin piedad por ustedes. Bien, entonces será un placer destruirlos a ustedes también. Señor, hemos detectado unos cientos de naves más. Sí. Tampoco estamos solos. Los vietnamitas y los israelíes solo llegaron un poco tarde. Será mejor que se rindan ahora. De cualquier forma, vendrán más de los nuestros. Pero por supuesto, los lotzianos querían luchar hasta el final. La batalla masiva sobre la Tierra duró días. Las fuerzas lotzianas esperaban que los refuerzos llegaran pronto. Pero para cuando más naves lotzianas llegaron al sistema solar, la batalla ya estaba perdida. Los refuerzos, unas 100 naves lotzianas, fueron completamente destruidas en el cinturón de Kuiper. Fue una derrota humillante para el Imperio y sus líderes estaban realmente furiosos. No se rendirían, la Tierra sería destruida. Le mostrarían a la galaxia lo que ocurría cuando te metías con el Imperio. Enviarían una armada masiva al sistema solar, cientos de miles de naves. No había forma de que los humanos resistieran esta vez. Y efectivamente, cuando los lotzianos lanzaron su primer ataque contra la luna de Saturno, Encélado, las fuerzas defensoras fueron completamente aniquiladas. La pequeña colonia fue destruida, sin sobrevivientes. Cerca de Plutón, la flota japonesa logró infligir grandes bajas a los lotzianos, a costa de perder la mitad de sus naves. Después de 4 años, casi todo el sistema solar había sido conquistado, con millones de muertos. La Tierra lo había dado todo. Por cada victoria, los lotzianos tuvieron que pagar un alto precio en naves y soldados. Había sido un golpe enorme para su economía y su ejército estaba exhausto. Pero todo había valido la pena. El sistema solar tenía muchos recursos que pagarían el costo de la guerra, y los humanos se encargarían de toda la minería una vez que su especie fuera esclavizada, como tantas otras. Muy bien, humanos. Me cuesta contenerme para no bombardear toda la vida de su estúpida roca. Ríndanse ahora, o haremos realidad sus peores pesadillas. El secretario general de Naciones Unidas, Hamdan, apareció en pantalla. Por un momento no dijo nada, solo se quedó sentado con una sonrisa en el rostro. ¿Qué había para sonreír?, pensó el almirante lotziano. Pronto sería llevado a Ladan como prisionero. Dígame, almirante, ¿cuánto sabe realmente sobre la Tierra y sus naciones? Sé más sobre su basurero de lo que debería. Entonces, ¿puede decirme cuáles son los países más poderosos de la Tierra? ¿Qué? Los chinos, hasta donde sabemos, pero no por mucho tiempo.
El secretario general continuó. ¿Sí? ¿Y cuántas naves chinas han combatido en los últimos años? El almirante lo pensó por un momento y le preguntó a uno de los tripulantes. Oye, ¿a cuántas naves chinas hemos combatido? Unas 100, señor. Qué raro, ¿no? Siendo que tienen la flota más poderosa de toda la humanidad. ¿Dónde crees que están ahora mismo? ¿Por qué no están en este sistema? Tampoco lo están los estadounidenses, ni los indios, ni los europeos. Entonces el humano cortó comunicación abruptamente. Unas horas después, el almirante Lotziano recibió una transmisión desde Ladan. Se le ordenaba rendirse ante los humanos, ya que Ladan estaba bajo ocupación enemiga. Mientras el imperio había pasado los últimos 4 años desgastándose en el sistema solar, los humanos habían estado construyendo en secreto una enorme red clandestina, difundiendo propaganda y usando su influencia para lanzar un golpe de estado contra el imperio. Miles de mundos declararon su independencia unos junto a otros, y como el ejército imperial estaba disperso, las flotas humanas más grandes pudieron invadir fácilmente el sistema natal de Ladan, mientras el suyo estaba defendido por naciones más pequeñas. Ahora, las naciones de la Tierra se habían repartido Ladan. En la capital, sobre el enorme edificio gubernamental, alguna vez ondeó un gigantesco estandarte imperial que había sido izado ahí durante casi 1000 años. Ahora había sido reemplazada por una bandera con 2 franjas verdes oscuras a los lados y una franja blanca en el centro. Para algunos, es un símbolo de liberación de la tiranía imperial. Para otros, es un recordatorio eterno de una humillación masiva. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.